Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tan importante es ver los milagros que Dios hace para nosotros constantemente? Hay momentos en la historia como pueblo y también hay momentos como seres humanos de manera individual que podemos ver directamente la intervención divina en los eventos y en los escenarios que se nos presentan. La Torá, el Tanaj, está prácticamente lleno de ese tipo de situaciones, donde el pueblo judío vivía cosas de manera revelada. Estaban en situaciones complejas, complicadas, pedían, rezaban, clamaban, y entonces Dios, por medio de los profetas, por medio de los reyes, por medio de los líderes, nos mandaba la salvación. Esto sucedió constantemente en toda la historia del Tanaj. Podemos ver desde Abraham Avinu, que ya vivía milagros, no decir con Noah, que se salvó de un diluvio. Hablaban directamente con el creador del mundo. Moshe Rabbenu, pues llevó a cabo prácticamente toda la historia de la salida de Egipto y lo posterior. Después viene Yehoshua bin Nun, vienen más adelante profetas, más adelante líderes. Llega un momento en la historia donde Dios oculta su rostro. Se destruye el templo sagrado, se termina la profecía, se termina también la intervención revelada de Dios. Ya no hay milagros como los de antes. No va a llegar Sansón a salvar al pueblo de Israel y a matar a todos los filisteos y va a tirar un estadio enorme solamente con sus manos. Ya no vemos ese tipo de milagros. Obviamente una partida del mar está fuera de la lista. Plagas como las que vivieron los egipcios, mucho más lejos. Parecería que estamos solos. Parecería que Dios dijo, arréglenselas. Yo ya me voy y ustedes a ver cómo le hacen. Antes yo los acompañaba, antes yo los ayudaba y ahora pues buena suerte. Así parecería. ¿Cómo sabemos que no es así? No, sale el sol todos los días, no es suficiente. Tal vez Dios, según tu lógica, tal vez Dios puso el sistema en marcha y se fue. Tú puedes, por ejemplo, entrar a una casa y las luces se encienden y se enciende la música y la calefacción y no hay nadie. Simplemente lo dejaron programado. Eso. Hubo muchos que pensaron eso. No así, porque eso sí se puede ver, pero a lo mejor cuando nos dejó de hablar, nos quitó a los profetas y todo, dejamos de ser los consentidos. Por eso, a eso voy. ¿Cómo sabemos que no es cierto? Porque el mundo funcione solo. No, que el mundo funcione solo no, porque ya dijimos que no. Dios pudo haber programado la naturaleza y adiós. No es prueba suficiente de que Dios nos acompaña como antes. Sin embargo, vamos a poner atención en varias cosas. Número 1, Dios nunca dijo me voy. Dijo voy a ocultarme. Nada más. No dijo me voy. Estoy escondido. No estoy ausente, estoy escondido. Significa que estoy al tanto. Yo sí te veo, tú no me ves, porque estoy oculto. Ya desde ahí te das cuenta cuál fue la intención del Creador. No fue irse a ningún lado, no fue ausentarse a ningún lado. No te abandona. Simplemente se escondió. Hubo momentos, los profetas nos cuentan en los libros, hubo momentos donde el pueblo de Israel dijo cosas muy fuertes. Ellos llegaron a decir una frase como la que acabas tú de insinuar. Ellos dijeron, Dios, ya no tenemos por qué seguir contigo. ¿Por qué? Porque tú nos corriste, destruiste tu casa, nos quitaste la profecía,
nos mandaste en manos enemigas, nos hicieron pomada. Ya, si tú, Dios, ya no nos quieres, nosotros ya somos libres. Así llegaron a declarar. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta del Creador fue: ¿dónde encontraron ustedes que yo los corrí? ¿Dónde dije que esto fue un divorcio? En ningún momento. No fue un divorcio. Una pareja, por ejemplo, se pelean. Y normalmente pues, el marido es el que le toca dormir en el sillón, ¿no? Dando lo normal. El marido se va al sillón, al otro día se despierta, se va, y de repente la esposa lo ve, su estado de Facebook dice soltero. No, no puede ser, ¿verdad? Algo anda mal. No es soltero. ¿Qué sucedió? Nada más se pelearon, pero sigan casados. Se tienen que arreglar, pero no más. Si el marido puso en su estado de Facebook soltero, no entendió bien, no sabe el funcionamiento del matrimonio. Hoy te dormiste en el sillón, pero vas a llegar con unas flores, vas a pedir perdón, aunque no seas tú el criminal. Te vas a disculpar y ya, la vida sigue. El pueblo de Israel pusieron en el estado de Facebook, ya, bye. ¿Qué les contestó el Todopoderoso? No, nunca nos divorciamos. Hemos tenido nuestros pleitos, hemos tenido diferencias, hemos pasado por situaciones difíciles y a veces se necesita un distanciamiento para poder reflexionar, pero no hubo un divorcio como tal. Entonces, ese es el punto primero en el que hay que poner atención. Dios nunca dijo se acabó la relación entre nosotros, nunca lo mencionó. Sí hubo cosas difíciles, pero son simplemente la consecuencia de ese ocultamiento de rostro de parte de Dios. Segundo punto, es real que ya no existen los milagros que existían antes, y ya no hay profecía como antes, ya no hay esa comunicación tan directa como antes, pero hay muchas otras cosas que sí hay, que nos pueden prácticamente demostrar que Dios está. Y esto se vive de dos formas, una general y una individual. Vamos a hablar de la individual. En sus vidas personales, ¿alguna vez han sentido que Dios intervino? En sus vidas personales, diciendo, wow, esto no fue normal, fue sobrenatural, gracias. ¿Les ha pasado? Entonces quiere decir que hay una fuerza sobrenatural que está interviniendo y está manipulando las cosas, tiene facultades de cambiar el rumbo de los acontecimientos naturales a sobrenaturales. Eso es lo que todos los días mencionamos. Al-Niseja, Benifleoteja, Shebehol, Ayet. En el rezo, en Modim, en la Amidá, en la mañana, en la tarde, en la noche. Decimos, Dios, has hecho para nosotros milagros y maravillas todo momento. Es una manera de ver que Dios no nos ha abandonado. Situaciones donde alguien dijo, ya no hay forma y ¡pum!, se solucionaron las cosas. Quiere decir que sí está Dios interviniendo. Número dos, lo hemos visto también de manera general, como pueblo, como nación. El hecho de que el Yehudí, el judío, no solamente no se haya extinguido, sino sea hoy identificado, reconocido, en ciertos aspectos hasta respetado por la fuerza, tal vez no con buena gana, pero no hay otra opción. Respetado en el mundo es un milagro impresionante. Hitler, en los últimos tiempos, que es la desgracia más grande que hemos tenido en los tiempos modernos, estaba creando un museo que se llamaba el Museo del Judío Extinto. En ese museo iban a poner muchas cosas representativas de la religión judía, para que llegara un momento
iba a entrar el Goy, iban a entrar ellos, la raza aria, los alemanes perfectos, la sangre pura, iban a entrar y iban a decir, mira, alguna vez hubo judíos en el mundo. Alguna vez, como uno va a ciertos museos y ves así los huesos de un tiranosaurio rex, y dices, ¿cómo habrán vivido? ¿Qué comerían? ¿A poco existieron? Ibas a llegar tú a ese museo y ibas a observar un Sefer Torah. Ibas a preguntar qué es, o en una plaquita te iban a decir, alguna época había subhombres que leían esto y veías un tefilín, y también te iban a decir, hubo una raza inferior que tuvieron el atrevimiento de querer ser considerados seres humanos, que se amarraban esto al brazo y a la cabeza. Había un plan, no estoy hablando locuras, está documentado que estaban creando un museo del judío extinto. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre esa época y la época en donde el judío no se extinguió, sino se estableció en la tierra de sus antepasados, la misma, no otra, la misma, tomando posesión y teniendo éxito en el proyecto? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar entre lo más oscuro y la cúspide más alta? Siglos, milenios. O sea, ¿cuánto tendría que pasar? Estamos hablando de que si están hablando de extinción, pues no puedes llegar de repente a la gloria, a ser primer mundo, ya menos, pero no puedes ni siquiera llegar a tener un país. Estás hablando de extinción total. ¿Cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra? Obviamente estamos hablando de procesos, pero ya en el papel estamos hablando de ni siquiera un lustro, estás hablando de nada. Estás hablando de saliendo y vámonos. Eso es un milagro. El hecho de que estemos rodeados por todos lados de enemigos que no les ha gustado nuestra estancia y permanencia en el lugar, y ahí estamos, Baruch Hashem, es un milagro. Que hubo guerras y enfrentamientos de todo tipo cuando no teníamos ni siquiera la preparación, estábamos empezando, y de repente dijeron, te vamos a destruir por todos lados. Países que ya estaban ahí, tenían ejércitos bien establecidos, bien formados. Aquí, ahora sí, cada uno hizo lo que pudo y al final hubo éxito. ¿Todo eso qué es? ¿Es normal o es milagroso? Es milagroso. Entonces te das cuenta de que Dios está ahí. Está oculto, pero está ahí. Si tú, por ejemplo, estás en tu casa y de repente sientes que alguien te avienta un frijol en la cabeza, ¿qué dices? Es mi hermano, está molestando. Pero volteas a todos lados y no está. Vuelves a sentir un frijol en la cabeza. ¿Qué opinas? ¿Qué decides? Volteas, no está tu hermano, pero te cayó otro frijol en la cabeza. Dices que seguro está, escondido, muy bien escondido. Pero está, no cayó de la nada. Los milagros no pasan de la nada. Las victorias no vienen de la nada. Lo que hemos vivido como pueblo no es de la nada. Eso es importante para entender que Dios está ahí con nosotros. Dice el versículo en el libro de Job, Ose Gedolot, Dios hace grandes cosas. Ad en heker, esto es ilimitado, de proporciones ilimitadas, los milagros. Niflaot ad en mispar, maravillas incontables. Los sabios preguntan, ¿por qué incontables? Incontable es imposible. ¿Cuántas maravillas hace Dios? Todas, infinitas. Todas, pero no pueden ser infinitas. Pero no pueden ser infinitas. Si Dios hace a diario 4 millones de milagros, ¿ok? Entonces, ¿cuántos tienes hoy? 4 millones de milagros. ¿Y mañana? Otros 4, ya son 8.
Y pasado, ya son 12. Son muchísimo, pero tienen un número. Por más que Dios haga y haga y haga y haga, pues hay un número. Tiene que haber un número de milagros. Entonces, ¿por qué el versículo dice incontables? No puede haber incontable, porque hablas de una realidad, y la realidad pues tiene un número, es tangible, o aunque fuera intangible, existe la manera de llevar esa contabilidad. Dios no sabe cuántos milagros hace por día. Eso, Dios sí lo sabe. Entonces quiere decir que sí hay un número. Debería de decir el versículo, Dios hace maravillas para nosotros desconocidas. Eso sí, para nosotros incontables, pero no son incontables en esencia. En esencia hay un número. ¿Están de acuerdo o me están mandando a volar nada más con la mirada? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué dice incontables? Así preguntan los jajamim. Y la respuesta, dicen ellos, incontables porque no han terminado. Todo el tiempo continúa. ¿Cuánto dinero tiene Bill Gates ahorita? En lo que ustedes me dicen, ya cambió. ¿Sí o no? Porque no son negocios como los nuestros. Tú puedes saber más o menos cuánto tienes, otros saben exactamente cuánto tienen, pero hay grandes compañías y negocios que no tienes manera de decir una cuenta porque en lo que la escribes en la servilleta del restaurante en Vips, ya cambió. Es lo que dice el versículo. Dios hace milagros y maravillas que no puedes tú mismo dar un número, porque en lo que das el número, ya cambió. Son muchos millones más. Entonces por eso dice incontables. Entonces ya entendimos el versículo. El hecho de que existan milagros que pudimos reconocer como milagros, nos revela la presencia de Dios. Ya con eso puedes confiar que también lo demás es parte de su obra. ¿Sí me explico? Tú vives a diario lo que le llamamos la normalidad, que este último año ya no sabemos cuál es. Pero se supone que existe algo que se llama lo normal, normalidad. ¿Quién hace eso? Nosotros como creyentes decimos también, Dios, el Creador, el Todopoderoso lo hace. Pero pues tal vez alguien diría, no, esto ya es automático. Ya es un programa que simplemente sigue. Sin embargo, cuando hay chispazos de eventos que se salen del carril, llamados milagros, te das cuenta de que sí hay alguien ahí. Yo una vez leí que en Polonia, en la ciudad de Mir, hace muchísimos años, les estoy hablando por ahí de 1920 y algo, por ahí, por esa época, en la ciudad de Mir, en Polonia, cada noche, como a las 8, se apagaba la luz en toda la ciudad. Después de unos instantes se prendía. Una persona que venía de Nueva York a vivir ahí unos años preguntó, ¿qué onda? ¿Por qué se apaga todos los días la luz a esa hora? Entonces le dijeron, es que hay un encargado de la electricidad del pueblo, un empleado, era un pueblo muy chiquito. Este empleado que está en la oficina de la electricidad, con eso le avisa a su esposa todos los días que ya va a la casa. Apaga tantito, prende tantito, y entonces ya la esposa sabe, ahí viene mi marido, en unos 5 o 10 minutos, ya está aquí, le empieza a calentar la cena y ya lo recibe. Un genio el señor, ¿no? Entonces imagínense la escena, tú todo el día prendes la luz, apagas la luz y piensas, esto ya está en automático, ya nadie se encarga. Pero cuando, ¡pum!, hay un apagón y luego lo vuelven a prender, te acuerdas que hay alguien trabajando para que tú tengas electricidad. Cuando todo va bien, uno no se acuerda. De repente, ¡pum!, las cosas se viven diferente y entonces uno se acuerda. Es lo mismo que nosotros como nación hemos vivido una y otra vez. De repente está todo muy normal y la gente empieza a decir,
pues ya todo es automático, todo es solo, ¡pum!, pasan cosas diferentes. Ah, hay alguien. Y lo que hemos vivido nosotros como nación no han sido cosas comunes. Hemos vivido milagros muy importantes, muy grandes. Hace 2, 3 años, que no caían y no caían. La existencia, Ese es el milagro de Dios. la existencia de un Estado judío es uno de los milagros más grandes de la humanidad. Y más si hablamos que sucedió después de que ya nadie daba un peso por nosotros. Y más si hablas de que es la misma tierra que Dios le dijo a nuestros patriarcas que íbamos a estar ahí y que iba a ser nuestra. ¿Cómo puede ser? No estás hablando de que pasaron 10 años, estás hablando de que pasaron miles de años en la misma tierra, llamada igual. Vamos a estar ahí, Yehudim, millones, con un gobierno judío, después de que hablaban de un museo del judío extinto en Europa. Eso es un milagro impresionante, no cabe duda. Entonces, el hecho de estar recordando estos acontecimientos nos tiene que llenar de emuná, llenar de fe. Hay un Dios, hay milagros y todo se puede. No nosotros, pero Dios sí. Todo lo que para ti es imposible, para Dios no es imposible. Entonces, si a ti te dicen, ten fe, ¿qué tienes que hacer? Pues creer. Porque para ti es imposible, pero para Dios no es imposible. Les voy a leer una historia que leí apenas. En Manchester falleció hace un tiempo un yehudí anciano que se llamaba el Rabbi Yaakov Yosef Weiss. Este jajam contaba año tras año a su familia lo que había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Lo peculiar de su historia es que él tenía una discusión diaria con un compañero judío que estaba, al igual que él, en un campo de concentración. ¿De qué trataba la discusión? ¿De qué puede uno discutir allá adentro? Estaban solamente pensando en comida, en vida, en supervivencia. No hay tiempo para pelear, no hay tiempo para discutir. Pero él contó que tenía un compañero con el que discutía todos los días. ¿Sobre qué discutían? Escuchen bien. El señor Jacob le decía a su amigo, no pierdas la esperanza. Podemos salir con vida de esto. Una persona ultra optimista para las circunstancias en las que se encontraban. No era normal ser optimista. Ellos tenían esta diferencia. Este hombre, ultra súper optimista. Y el amigo, ¿qué le decía? Déjate de ilusionar y no me arrastres contigo en tus ilusiones. No hay manera de salir de aquí. No me arrastres a pensar y a tener expectativas que solamente van a ser más dolorosas cuando veamos que no se cumplen. No me ilusiones. Esta discusión no es una discusión normal, es una discusión muy fuerte. Si Bar Minan, lo Alem, hay un enfermo de gravedad, ¿tú te animarías a decirle, ten esperanza, vas a estar bien? Es delicado, es delicado. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas, no puedes inflarle la esperanza y después que venga el golpe de la realidad y lo maltrate más, pero sí quieres darle esperanza, no le vas a decir la cruda realidad. Entonces tienes un dilema. ¿Qué hay que hacer en ese tipo de situaciones? Es un riesgo tener expectativas elevadas y falsas. Esta era la discusión entre ellos. Ten fe, cállate la boca, no andes hablando de cosas que no existen, porque al final la realidad te va a golpear de frente y va a doler más. Tuvieron ese pleito semana tras semana tras semana, hasta que llegó un momento donde ambos fueron llamados en una de esas selecciones que había
por parte de los malditos nazis, donde elegían quién ya no nos sirve para nada y a quién vamos a seguir exprimiendo hasta su último aliento. Entonces, lo que se veía muy demacrado, muy débil, ya ni siquiera podía trabajar. ¿Cómo les llamaban a esos? Musulmanes, ¿sabían? Así les llamaban a los que estaban ya muy mal. Era parte del lenguaje en los campos. Le llamaban musulmanes a los que ya estaban muy mal. Hay versiones distintas de la raíz de la palabra. ¿Por qué musulmanes? Unos opinan que así como los musulmanes están agachados rezando, estos ya estaban encorvados, ya ni siquiera podían cargar su propio peso, ya estaban prácticamente muertos en vida. Entonces los seleccionaron a ellos para la cámara de gas. Se dirige el compañero al Rav Yaakov y le dice: ¿qué vas a decir ahora? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Dónde está tu fe y tu optimismo y tu esperanza? ¿Ahora sigues todavía con lo mismo? ¿Qué hay que contestar en esa situación? Claro. ¿Cómo claro? ¿Cómo claro? Ya van a la cámara de gas. ¿De qué está usted hablando, señor Isaac? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Ya no hay fe. Ya está uno en la fila para ir a la cámara de gas. Ya no hay fe. La navaja en el cuello todavía se salva. En ese momento, Rav Yaakov contestó: hay que tener esperanza. Están caminando ya, yendo a la cámara de gas, y el amigo le dice: ¿todavía? ¿Todavía esperanza? ¿Todavía? Le contesta. Los meten a la cámara. ¿Todavía? ¿Vas a tener fe? Están adentro de la cámara de gas. ¿Todavía tienes fe? Fe en el más allá, fe del Olam Abba. Sucede lo siguiente. ¿Cuál era el método que usaban los nazis? Meter a todos los integrantes de la selección a la cámara de gas, llenando prácticamente el lugar a tope y un poco más. Nadie se podía mover allá adentro. Había que usar tenazas para separar los cuerpos después de, ya cuando abrían para limpiar y traer a los próximos. Entonces llenaban empujando a las personas y cerrando. El Rav Yaakov Yosef Weiss era muy gordo. Quieren cerrar la puerta y él es el último. Y no cierra. Y no cierra. Y no cierra. Empujan, no cierra. Dijeron: vente para acá, tú vas después. Ahorita ya no entraste. Sacaron al personaje de nuestra historia porque estorbaba y no podían cerrar. Cerraron y él se salvó. No cuenta él por qué no lo metieron a la siguiente ronda de la cámara de gas, pero sobrevivió y año con año les contaba a sus hijos y a sus nietos esta discusión, donde el otro le decía: no hay esperanza, no seas tonto, no te ilusiones, sé realista, en situaciones donde el otro tenía razón. ¿Quién de los dos estaba loco? El personaje que se salvó, yo creo que era el que estaba en ese momento viviendo un estado de locura. Porque si tú reaccionas como se debe reaccionar, estás cuerdo. Si tú reaccionas de manera anormal, significa que algo anda mal contigo. Lo normal era lo que decía el amigo: deja de ilusionarte y no me ilusiones a mí. No hables de esperanza y no hables de fe, porque es una locura lo que estás diciendo. Sin embargo, se salvó. Esto, en realidad, se llama emuná, fe, no se llama locura. En otras situaciones, tal vez se podría llamar locura. En esta, no. Se llama fe y se nos pide a todos. ¿Quién hubiera dicho que te van a sacar de la cámara de gas porque ya no pueden cerrar por tu culpa?
y entonces te sacan. ¿Alguna vez leyeron una historia así? Yo nunca la había leído. Yo leí una sola historia de una persona que sobrevivió a la cámara de gas. Adentro. Después del gas. Insólito. Hay un libro que escribió un miembro del Sonderkommando. Eran los presos que hacían la labor, el trabajo sucio de los nazis, de meterlos a las cámaras y limpiar. ¿Mandé? Sí, había Yehudim, había Goim. A ellos los cambiaban cada 3 meses, más o menos, y los gaseaban y entraban otros. Ellos sabían mucho, entonces no los podían dejar con vida. Hacían toda la labor que ellos no querían reconocer. El nazi no quería informar todo lo que estaba haciendo. Entonces hubo uno de ellos que escribió un libro, se llama Yo fui asistente del doctor Mengele, porque él trabajó con él, y cuenta de una mujer que sobrevivió a la cámara de gas. Cuando llegaron ellos a limpiar y todo, la vieron y estaba con vida, y al final, cuando los nazis se enteraron, la mataron. Increíble. Pero esa fue la única historia que yo había leído de alguien que había sobrevivido a la cámara misma. Esta es una historia donde alguien se salvó porque no podían cerrar, pero su punto en ese momento se demostró correcto. Esperanza, sí. Fe, sí. Todavía, sí. No hay situación en la que uno tenga permiso de decir no hay forma. Porque si tú dices no hay forma, limitaste a Dios. Si tú llegas a decir no hay manera de salvarme, ¿qué es lo que estás diciendo? Dios no puede. Porque Dios, el que maneja el mundo, está perdido. Entonces, decir ya no hay forma es limitar a Dios. Y eso está prohibido. Cuando los judíos iban a entrar a Israel la primera vez después de Egipto, los espías entraron, les dio miedo, salieron y dijeron una frase imperdonable. Todo lo que ellos dijeron fue verdad. Hay frutos enormes, era verdad. Sacaron uvas inmensas y granadas, era verdad. Dijeron ciudades fortificadas, era verdad. Gigantes, era verdad. Los veían como hormigas, los veían como nada, todo era verdad. Hasta ahí no hubieran sido ellos considerados pecadores, pero dijeron una frase imperdonable: Hazak hu mimenu, son más fuertes que Dios. Así parecería la respuesta. Ve los comentaristas, Rashi, Hazak hu mimenu, son más fuertes que él, que Dios. Dios no puede. Dios pudo contra el egipcio. El egipcio era un humano normal. Era un imperio muy fuerte, muy organizado, tenían lo suyo, pero eran humanos como nosotros. Esto es diferente. Aquí estás hablando de gigantes, estás hablando de algo no normal. Aquí Dios ya no puede. Ahí es donde se acabó su carrera. ¿Por qué? Porque limitaron a Dios. ¿Crees que hay algo más fuerte? Es idolatría. La pregunta es, si nosotros no estaremos cometiendo el mismo error en algunas ocasiones. ¿Quiénes son nuestros gigantes? ¿Quiénes son nuestros némesis? ¿Cuáles son nuestras ciudades fortificadas? Todos nuestros problemas son exactamente eso. Tú tienes una vida y en tu vida te enfrentas a un problema. A veces es un problema chiquito, a veces es un problema grande, como el egipcio, y a veces es un problema inmenso que tú dices, no hay manera. El problema que estás teniendo, no hay manera, porque está gigante. Y llegas a pensar que ya no hay salida. Al pensar eso, ¿qué estás diciendo? Que Dios no puede. Estás igual que los espías. Hijazak hu mimenu. Ya no hay manera. Ya no hay manera. Ya no hay manera. Entonces Dios no puede. Dios no puede. Idolatría. Nosotros y los espías tenemos similitudes. Tenemos gigantes, tenemos frutos enormes, enfrentamos ciudades fortificadas,
Nada más cámbiale el título. Cámbiale el título. Para unos es la economía, para otros es la salud, para otros es la familia, para otros es A, B, C. Hay mucho para escoger. Y se ve enorme. Y da miedo. Y uno se paraliza. Pero no hay ki hazak umimenu. Nada puede ser más fuerte que Dios. Ayer un amigo me escribió que estaba teniendo un problema gravísimo. ¿Qué pasó? A su hermano, para no hacerles el cuento largo, lo habían acusado de homicidio. ¿Cómo? Mejor dicho, intento de homicidio. ¿Por qué? Uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Intento de homicidio? Sí. Atropelló a alguien, pero la víctima no murió y dijo que fue intencional. No fue un error, no fue un accidente, fue intencional. Entonces, intento de homicidio. Así lo acusaron al hermano de esta persona. Ayer me lo escribió en la tarde. Llevaron al hermano al reclusorio norte. Caso real, de ayer. Caso real. Estuve en comunicación con él desde ayer en la noche, hoy en la mañana, hoy en la tarde. Me dijo, van a decidir a la 1. Le hablé, no, todavía no ha acabado. Están con el juez. Me dice, acaba a las 3. Son las 3, no me llama. Le hablé yo después de un rato. Me dice, ya se solucionó todo. Ganó el juicio. Le dije, ¿cómo? ¿Ya acabó? O sea, no es que va a seguir y salió bajo fianza y va a seguir un proceso, que también hubiera estado genial. O sea, si sale bajo fianza y primero Dios, ya luego ven qué enfrentan, ¿no? ¿Qué me dijo? No, ya acabó todo. ¿Todo? Sí. Tan rápido, de ayer a hoy. Ayer eres un criminal con cargos de intento de homicidio. Y hoy estás libre, sin procesos, sin tiempos. No hay amparos, apelaciones, recursos, nada. ¿Ya acabó? No le pregunté si le costó, Gaby, lo que sea, igual. ¿Ya acabó todo? Me dijo, ya acabó todo. Ah, Baruch Hashem. Pero ayer, esto era un gigante. Ayer era un gigante de dimensiones bíblicas inmensas que tapaba el sol. ¿Sí o no? Y hoy ya no está. Ya no está. Se fue. Sales, abres la ventana y está el sol bonito, precioso. Y los pájaros andan ahí cantando y el mundo es de colores. Y ayer tenías un gigante ahí plantado en tu patio que tenía el pie arriba de tu casa y nada más le faltaba bajarlo tantito para acabar con tu vida. Y la esposa y los hijos, los hermanos, los papás y todos, él y todos sus compañeros. Y hoy, Baruch Hashem, ya está, ya no hay nada otra vez. Tal vez hoy ya está en el CNIS, no sé dónde esté. Ya normal con sus asuntos de rutina. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Todos los milagros que hemos vivido no son vanos. Son para enseñarnos que Dios está ahí. Si tú crees que Dios está ahí, tienes que vivir diferente, tienes que actuar diferente. Dice el Talmud, en el tratado de Megilá, el que lee el Halel es un rezo que se dice en ocasiones festivas. Dice el Talmud, el que lee el Halel hacia atrás, no cumple. ¿Qué es hacia atrás? El Halel tiene una secuencia. Tienes que leerlo como van las páginas. La página 114, luego la 115, luego la 116. Si tú lo lees para atrás, no cumples. Aunque termines diciendo prácticamente lo mismo. No cumples. Los jajamim aprenden de aquí algo. Todos vamos a decir el Halel en algún momento. Todos vamos a cantar en algún momento de la vida. Todos vamos a agradecer en algún momento de la vida por todo lo que nos tocó vivir. Porque Dios es bueno de forma total. Su esencia es la bondad. Todo lo que vivimos fue bueno. En algún momento
lo vamos a entender. Cuando llegue ese momento, vamos a agradecer. Algunas veces es después de esta vida, otras 10 años después de lo que algo pasó, puedes agradecerlo. Una persona, por ejemplo, que tenía un socio, quebró la sociedad, se separaron de él y él pensó que era su acabose. 10 años después, el socio quebró y Baruch Hashem, tú te fuiste a las nubes. ¿Qué dices? Oh, gracias Dios, cantas, dices Halel. Algunas veces son 5 años, 10, 20, 30, 50, a veces hasta después. Pero todos alguna vez vamos a cantar Lemafrea, hacia atrás. Todos vamos a cantar hacia atrás, por el pasado. ¿Y qué dice el Talmud? El que canta hacia atrás no es lo óptimo, porque eso es muy fácil. Agradecer cuando ya ves que todo fue bueno, no tiene chiste. No cumples con la verdadera realidad y esencia del agradecimiento. ¿Dónde está el reto? En agradecer hoy por lo que todavía no entendemos. Es el reto máximo que todos tenemos. No sabemos nada, porque no tenemos la capacidad de saberlo. No entendemos porque no estamos construidos con la capacidad necesaria de entender. Pero debemos empezar a decir Halel, no hacia atrás, sino mientras en el transcurso vas viviendo. ¿Entendimos o no entendimos? Dios nunca se ha ido. Se escondió, pero nunca se ha ido. Y es lo que tenemos que empezar a entender para poder agradecer lo que vivimos día a día. Besat Hashem. Nos vemos mañana, primero Dios. Todo lo bueno también por aquí.